Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas las personas con las que estamos compartiendo en vivo este momento y también para las que van a participar en diferido. Primero queremos agradecer mucho a los técnicos que hicieron posible esta transmisión, a Ernesto Restaino, Sebastián Boglachino, con los que estamos trabajando ya desde hace unos días para esta jornada. Por supuesto también agradecer a los compañeros de la organización de INALE e INIA, con los que también estamos trabajando ya en los últimos 2 meses para esto. Ahora queremos dar lugar a las palabras de bienvenida de los presidentes de las instituciones que organizamos esta jornada, esta sexta jornada anual de genética lechera. Y en primer lugar vamos a escuchar las palabras del ingeniero agrónomo Mario Dillero, presidente de Mejoramiento Uruguayo. Queremos darle la bienvenida a la sexta jornada de genética lechera que organizamos anualmente con INIA e INALE. En la misma se presentarán los avances en la evaluación genética nacional, acciones que se están tomando para mejorar la regeneración y la visión de un experto internacional en los sistemas de mejora genética en el mundo. Espero que la misma colme vuestras expectativas. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener el gusto también entonces de escuchar las palabras de bienvenida del ingeniero agrónomo Álvaro Lapido, presidente del Instituto Nacional de la Leche. Vamos a tener el gusto también entonces de escuchar las palabras de bienvenida. Bien, buenas tardes para todos. Es para INALE un gusto de participar junto con INIA y el MU en este evento. La genética dentro de los establecimientos lecheros es una de esos platillos que tenemos que mantener vivos y de esa orquesta que es tantos temas que tenemos en la lechería. Y nosotros estamos convencidos que Uruguay tiene que a través del MU, a través de INIA, buscar su vaca tipo, que es un tema bastante difícil de encontrar. Creo que hoy la presencia de extranjeros trayendo el conocimiento, junto con lo que INIA está haciendo y con lo que el MU también en el día a día trabaja con gran esfuerzo, es algo de largo aliento. Y para nosotros desde INALE es vital ir en ese tema, y creo que tenemos con muchos países vecinos, tener el MU es un orgullo para Uruguay. Y si bien hay muchas veces diversas opiniones hacia dónde debemos ir de nuestra lechería, hacia lo más pastoril, hacia lo más encerrado, hay una diversidad de sistemas operativos en nuestro pequeño país. Entendemos que MU es un instituto que merece el apoyo de INIA y de INALE, y juntos estos últimos años hemos trabajado para buscar eso, junto con los productores comerciales, con los cabañeros, buscar qué animal es el que se adapta más a nuestras condiciones. Así que para mí es un gusto, y para INALE ser parte de este congreso. Así que darle la bienvenida a todos y ojalá sea de buen aprovechamiento para todos los presentes. Muchas gracias, Álvaro. Ahora vamos a tener el gusto de escuchar las palabras de bienvenida del ingeniero agrónomo José Bonica, presidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Adelante, José. Buenas tardes. Es un gusto estar junto a instituciones amigas en esta jornada de hoy. El mejoramiento genético animal, algo tan importante en los sistemas de producción, porque los otros dos pilares, la comida, por ejemplo, es fácil, se puede cambiar de una especie, de un verdeo por otro, de un año al siguiente, o en la sanidad podemos cambiar de un específico por otro, pero nuestras vacas tenemos que mejorarlas, año a año, sin prisa, pero sin pausas, y tenemos que estar en este tema, que es fascinante además. Y bueno, recordar todo, mirando un poquito hacia atrás, cómo han ido cambiando las técnicas que han estado a nuestra disposición para identificar aquellos
los mejores animales para unir el medio ambiente que nos toca a cada uno y el mercado donde tienen que comercializar lo que producen. Y en esto los técnicos y los productores van de la mano, generando nuevas tecnologías, desarrollando nuevos productos que permitan primero dentro de un establecimiento, después a nivel regional, local, pero ahora con la demanda de vincularnos internacionalmente y tener conexiones con otros países para saber lo que nos llega, a lo que tenemos acceso, cómo está realmente en el mundo. Y para eso tenemos técnicas, herramientas que vienen variando o apareciendo nuevas de una manera son algo impresionante, así, impresionante. Dentro de ellas, sin duda, tenemos que hablar de la genómica, que nos está permitiendo muchas cosas y nos va a permitir muchas más y que tenemos que ponerle cariño. Y por último, pero no por eso menos importante, siempre nos focalizamos en identificar a los animales mejoradores. Pero no nos olvidemos de las personas, de nosotros, los que vamos y demandamos por esa genética, porque sabemos, reitero lo que decía al principio, que es un insumo y un pilar básico en nuestros sistemas de producción. Deseándoles el mejor de los éxitos en la jornada de hoy a todas nuestras instituciones amigas, pero a tantos amigos que tenemos en el sector lechero, les deseo el mejor de los éxitos. Un abrazo. Muchísimas gracias, José. Ahora entonces vamos a dar comienzo a la jornada compartiendo la presentación del doctor Bruno Santos. Bruno trabaja es consultor internacional en la consultora Abacus Bio. Su enfoque dentro de Abacus Bio es el desarrollo empresarial con énfasis en la investigación y en la implementación de soluciones tecnológicas y también en el desarrollo y la implementación de programas de mejora. Por eso los invito a escucharlo con mucha atención porque él nos va a traer la visión del mundo con una aplicación muy clara sobre lo que puede hacer Uruguay y generándonos nuevas ideas y con mucho entusiasmo para el futuro y como siempre digo, para el corto y mediano plazo, no tan largo en el futuro. Escuchémoslo entonces. Buenas tardes, yo soy Bruno Santos de Abacus Bio de Nueva Zelanda. Hoy iremos a hablar sobre la genética en el futuro del sector uruguayo, del sector lácteo uruguayo. Yo gustaría de agradecer a los parceros de MU y de INIA por la oportunidad de estar aquí hoy hablando con usted. Nuestra agenda tratará de quién somos, Abacus Bio, diferentes sectores lácteos que son eficientes, la entrega de valor a los productores lecheros, el posicionamiento estratégico y una avaliación del sector lácteo uruguayo que empezaremos en breve. ¿Qué hacemos en Abacus Bio? Nuestra capacidad básica es en genética y análisis de datos. Trabajamos con ciencia en tecnología enfocada en la producción de alimentos y fibras y con análisis estratégico de las ciencias y las oportunidades de negocio. Causamos impacto en las actividades de agronegocio que nos envolvemos y estamos muy próximos de diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de personas envolvidas en el agronegocio. Trabajamos en muchos países, primeramente en Nueva Zelanda y Australia, pero también mucho en Norteamérica, en Europa, en África, y ahora precisamos colorir el Uruguay, sur de América del Sur. Trabajamos con diversos tipos de clientes, desde gobiernos, de instituciones públicas, de corporaciones, grandes corporaciones, empresas privadas, haciendas, tambos, granjas, productores rurales, productores de diversos tipos de plantas y animales. Principalmente trabajamos con
organizaciones sectoriales que trabajan para promover y desarrollar cadenas de suministro en diversas actividades de animales y plantas. Y o que temos é sectores lácteos eficientes que normalmente trabajamos y cómo eles funcionan. ¿Por qué algunos sectores son tan desenvolvidos y otros no? Ese es un poquito de la discusión que tenemos aquí. En todos los sectores organizados y eficientes tenemos liderazgo, dirección y coordinación. Hay organizaciones sectoriales que son responsables por informar dónde esos sectores irán progredir, desarrollar y o que es necesario hacer en términos de investigación, en desarrollo y extensión y soporte y ayuda para el productor para que esos objetivos sean atingidos. Para todos esos sectores, todos esos países con sectores lácteos desenvolvidos, hay una infraestructura de genética muy bien establecida. Y eso es fundamental, eso es crítico. Esa infraestructura de genética ayuda al productor, a los procesadores de leche y a sus proveedores de servicios a trabajar juntos. Y eso es crítico. Es muy interesante que esa estructura ha sido empezada en Uruguay. En Uruguay tenemos una estructura que ayuda al productor lechero a atingir el mercado y también tenemos las organizaciones que soportan, que dan ayuda al productor lechero a atingir sus objetivos, como INALE, MU y INIA, que trabajan con la promoción, investigación y desarrollo, extensión, políticas sectoriales y que fornecen la estructura, la infraestructura de genética, como por ejemplo el índice económico de producción, para que los productores puedan utilizar y seguir su progreso genético, la búsqueda por progreso genético. Y esos productores son también ayudados por las empresas privadas, como por ejemplo las empresas de nutrición, las farmacéuticas, las empresas de inseminación artificial, semen, etc. Pero, ¿dónde quiere estar Uruguay? Es muy importante porque la genética va a ayudar al país a posicionarse cuanto al tipo de vaca que irá a producir leche para todos los productores y los diferentes tipos de vacas que pueden ser utilizados por los diferentes tipos de productores. Entonces, en términos de sistema de producción, tenemos dos extremos. Un extremo podríamos llamar Nueva Zelanda, donde la producción de leche es basada en pastos, en pasturas, una producción estacional, las pariciones son estacionales y todas las vacas van a producir leche juntas durante un periodo del año. Esa producción es basada en sólidos totales. Es una producción muy especializada. El productor de leche en Nueva Zelanda es el productor de leche. Lo otro extremo tenemos Estados Unidos, un sistema extremadamente intensivo de confinamiento de las vacas, donde la mayor parte de las vacas son mantidas en freestall durante todo el año. La producción acontece durante todo el año, las pariciones acontecen durante todo el año. Y así, el volumen de leche, a pesar de la calidad de ser buscada, el volumen de leche es muy importante, pero también es un sistema muy especializado.
En el promedio de todos esos dos sistemas extremos tenemos otros países como Irlanda, Reino Unido, Australia, que pueden estar más próximos de Estados Unidos o más próximos de Nueva Zelanda, pero una cosa que todos esos países tienen en común es la lideranza. La lideranza es promovida por DarianZ, es su subsidiaria NMO Evaluation Limited en Nueva Zelanda, o ICVF en Irlanda, AHDB en el Reino Unido. En Australia tenemos a DataGen, es una subsidiaria de Dairy Australia. Y en Estados Unidos tenemos el CDCB, y todas esas organizaciones promueven el mejoramiento genético de forma independiente para el mejor de sus países, de sus respectivos países. ¿Y cómo ayuda la genética? La genética es muy importante porque esas estructuras independientes permiten que el progreso genético de todas las características sean consolidado en una unidad común, que es el retorno económico. Así, no estamos hablando únicamente de tantos kilos de leche por vaca por año, o tantos por ciento más vacas empreñadas todos los años. Estamos hablando en tantos dólares por vaca por año a más, considerando el componente genético. Y de esa forma podemos combinar el progreso genético en producción de leche, en fertilidad, en calidad de leche, en tamaño corporal de la vaca, y todas esas características en una sola. Por eso es tan importante que tenemos un índice económico de selección, porque de esa forma podemos trabajar con una dirección común entre todas las razas, entre todos los productores, para todas las características. Eso da retorno. Sabemos que en Nueva Zelanda la tasa de progreso genético es alrededor de $10 por año. Y sabemos que para todas las diferentes razas, a lo largo de los últimos 30, 40, 50 años, ha habido progreso genético constante. De la misma forma, en Estados Unidos, ese resultado ha sido alcanzado, ese objetivo ha sido alcanzado. De importancia crucial es que tanto en Nueva Zelanda como en Estados Unidos, la adopción de mejora genética es amplia. En Nueva Zelanda, 75% de las vacas son testadas todos los años. Participan del programa de mejoramiento genético. En Estados Unidos, esa tasa es menor, la adopción es alrededor de 44%. Pero ainda así, considerando que casi metade de la población de las vacas lecheras en Estados Unidos son testadas todos los años, es una adopción muy grande. Y eso es fundamental. ¿Y por qué la genética es tan importante? Porque hay un aspecto de importancia estratégica y un aspecto de rentabilidad de la inversión. Entonces pensamos que la importancia relativa de la producción de leche por vaca es un aspecto crítico para el sistema de producción lechero. Pero la producción por vaca puede ser menos importante cuando comparado en diferentes sistemas que la producción total por hectárea. Y eso depende del nivel de alimentación y los costes fijos influenciando el sistema de producción. Y la genética es directamente conectada con ese sistema. Eso se da por causa de las interacciones genotipo-ambiente en los diferentes sistemas, o que significa que para el sistema de producción uruguayo podemos ter un óptimo que es más próximo de Nueva Zelanda o una vaca que sea más próxima de los Estados Unidos.
E isso é um balanço, é um equilíbrio que precisa ser encontrado dentro do Uruguai. Então, de volta com o nosso exemplo, se estamos falando de um nível de alimentação melhor trazido para as vacas na instalação, com menores custos fixos em termos de construções de galpões para as vacas, temos um sistema pastoral onde a importância por vaca é menor. Enquanto que em sistemas muito mais intensivos, com a alimentação trazida para a vaca em lo plato, parecidas com muitas construções para manter as vacas confinadas, a produção de leite por vaca é extremamente importante. E essa é a interação com a genética. Um outro aspecto se trata do fato de genética é um fator de impacto cumulativo e permanente. Assim, todo ano fazemos pequenos passos e esses passos vão acumulando e essas mudanças, esses cambios são permanentes. É diferente quando comparamos, por exemplo, com o fertilizante que todo ano aplicamos, a planta usa esse fertilizante e ano que vem, no próximo ano, temos que pôr mais fertilizante porque o primeiro se foi. Em termos de genética, esses benefícios são cumulativos. E isso acontece porque temos as expressões genéticas estão presentes, se expressam na vida da vaca, através de sua produção de leite, sua reprodução, sua fertilidade, em suas hijas, através de los genes que são transmitidos pela madre, e os descendentes dessa madre também. E por isso o impacto está sempre acima de 20 anos dentro de um rebanho. E por isso é tão importante que possamos impactar a genética. E esse valor dessa melhora, da inversão, ha sido investigado em muitos casos. Nós, em Abacus Bio, trabalhamos em diversos países, em diversas instituições, como Austrália, em Nova Zelândia, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos. E um exemplo em Austrália, onde nossa evaluação demonstrou retorno a custo em relação benefício-custo de 5 para 1. Então, para cada $1 de inversão em melhora genética, o setor recupera $5. Isso é um impacto muito grande. Outro caso, em Irlanda, sabemos que todo ano o EBI, o índice de seleção em Irlanda, retorna em torno de 7 libras por lactância por vaca. E isso é um impacto muito grande porque sabe-se que mais de 600 milhões de libras há retornado através do EBI, solamente do EBI. Isso é muito importante. E como essa entrega pode ser feita a los produtores? Qual é a necessidade crítica dos produtores lecheros de Uruguai? Isso é uma pergunta crítica também. Em diversos países, esses serviços entregam diferentes resultados. A entrega é diferente. Podemos, como exemplo, citar a DataGen, que entrega dados, informação crítica útil para o produtor através de suas ferramentas, aplicativos, software, pero também eles trabalham muito perto, muito cerca de las empresas de inseminação de semen, trabalham desarrollando proyectos de extensión junto a los procesadores de leche, la genómica, nuevas características, las evaluaciones genéticas, todo eso incluye como parte de la entrega. Pero, ¿qué quiere el productor? En el caso en Australia, esa entrega y lo que el productor quiere envolve desde
las DEPs para las diferentes características, o las EPDs o PTAs para las diferentes características, como las informaciones a respecto de los toros, acceso abierto a toda la información disponible, programas de extensión, las conferencias, los encuentros, los guías para utilización de los mejores toros, los diferentes índices de selección, y una serie de otras actividades que son complementares, que son secuenciales, permanentes, pero que requieren inversión. Y esa inversión es alta, porque son muchos servicios, pero el resultado existe. Ese es el gráfico de progreso genético, de tendencia genética del rebaño australiano de vacas lecheras. Es un resultado muy impresionante, porque el valor es entregue directamente para el productor. ¿Y cómo eso llega al productor? A través de los relatorios que indican el nivel de mérito genético del rebaño, el nivel de mérito genético de las vacas, y eso llega a los productores a través de las herramientas, los servicios, los informes, como listas de acasalamiento, listas de apareamiento, y toda una serie de informaciones, cuáles animales deben ser seleccionados, cuáles deben ser descartados, y toda una serie de informaciones útiles para el productor. En Australia, essas informações úteis envolvem diversos tipos de mensagens. A mensagem pode ser através ou enfatizando a necessidade técnica dos produtores, como o número de vacas emprenhadas nessa estação de monta, ou o resultado direto em termos econômicos, quanto mais kilos de sólidos por vaca estou obtendo, ou a seguridade, quanto mais minhas vacas estão longevas em mi tambo, ou simplesmente o prestígio, eu tenho a melhor vaca. Diferentes produtores terão diferentes motivações, e isso que é importante podemos identificar para podemos oferecer para o setor. O papel de genômica é um outro aspecto muito importante dentro dessa oferta. E a genômica vai ajudar o setor lecheiro uruguaio a avançar de diferentes formas. Por exemplo, como a seleção, informando mais informação para a seleção de toro de apareamiento, apoiando as importações de toro, que é uma informação crítica. Mais uma vez, Uruguai precisa saber onde deseja ir, onde deseja estar, qual é o tipo de toro ideal para esta cadena de suministro. Isso envolve muitos aspectos diferentes. O toro ideal para o Uruguai não está em Nova Zelândia, não está em Estados Unidos. Está em um mix de ambos, e que esse mix tem que ser definido em Uruguai, e a seleção das hijas desses toros, e a multiplicação desses toros da seleção, isso que vai ajudar o Uruguai a identificar o toro ideal para produzir a vaca ideal em Uruguai. Isso é muito importante, e a genômica terá um papel crucial nesse papel. Assim, a informação de seleção de vacas no tambo será útil, e o aumento da precisão, da predição para o progresso genético avançado, para aumentarmos a taxa de progresso genético. Essa é uma das vantagens da genômica. É importante ressaltar que a genômica não se dá a las costas de las pruebas en los registros. Los registros tienen que seguir y las pruebas tienen que seguir. Genómica solamente funciona con datos, y eso es crítico. En una población de referencia
tiene que ser establecido localmente y por eso que esas pruebas tienen que continuar. Los países están siguiendo con la genómica, con los testajes. En los países que demoraron o que tardaron para implementar la genómica, están sufriendo con eso o tendrán que trabajar para recuperar el tiempo perdido. En términos de posicionamiento estratégico, de cómo mejor utilizar la genética para contribuir con el desarrollo del sector lechero, tenemos que saber dónde quiere estar el sector lechero uruguayo en el futuro. ¿Hay evidencia que la genética puede ayudar? Sí, pero antes tenemos que saber cuál es la vaca ideal para el Uruguay. En el tambo, si es una vaca que se alimenta de pasturas o granos concentrado, alimento tracido para la vaca, o si es un mix de los dos, y también para el mercado. ¿Cuál es la vaca ideal para Uruguay en términos de mercado? Independiente si fornecemos la leche con un camión, con un truck o contamos como for, tenemos que tener una vaca que sea ideal para las condiciones del mercado atendido por Uruguay. Por causa de todas estas consideraciones, estamos iniciando un trabajo con MU y con INIA para evaluar el sector lechero, esa estructura y lo que podemos aprender en otros países e implementar de manera viable en Uruguay. ¿Cuál es el plan? Nosotros tenemos la intención de discutir junto con los parceros de MU y de INIA a respecto de las informaciones provenidas por datos, pelas avaliações genéticas y avaliaciones de toro, e identificar o que es atractivo para los productores lecheros y para qué tipo de productores lecheros, para los pequeños productores o para los grandes o para todos. ¿Y cuál es esa conexión entre productores lecheros, los procesadores y el mercado? ¿Cómo podemos seguir probando toros, forneciendo informaciones de apareamientos, de selección de vaquillas, para que el beneficio de genética pueda agregar e entregar valor a los productores, considerando que la adopción actual es alrededor de promedio 11% de todos los rebaños y 25% de todas las vacas en Uruguay. Tenemos que aumentar esa adopción y ese es el principal objetivo de ese trabajo. Ese proceso implica en ayudar a entender la posición de Uruguay, dónde quiere estar el sector y cuál es el mejor camino. Existe una necesidad crítica de interagir con el sector privado, sobre todo con las empresas, las compañías de inseminación en semen, pero sabiendo que Uruguay ha empezado un camino muy positivo y muy importante con la implementación del IEP, el Índice Económico de Producción, y que la infraestructura genética para Uruguay es muy fuerte. Uruguay tiene algunos de los mejores pesquisadores o investigadores de genética en el mundo. Y eso es un fato. Y tenemos que aprovechar esas personas, esa capacidad para traernos más desarrollo para el sector. Y hay muchas partes interesadas y tenemos que agregar todos estos en ese análisis. Algunas de las cuestiones clave para el sector lechero con respecto a la genética son cuál es el retorno de la inversión. Para cada dólar investido en la genética, ¿cuántos dólares podemos recuperar para el beneficio de todo el sector? Y
¿quién debería invertir en cuanto son solamente los productores, solamente el gobierno, las empresas, los procesadores de leche? Hay que haber una discusión respecto de cómo la genética puede ser ayudar el sector a desarrollar. ¿Y cuáles deben ser las prioridades? ¿Cuál es la prioridad número 1, 2, 3? ¿Y cuánto inversión? ¿Cuál la inversión requerida para cada una de esas? Hay mucho a aprender de los países ejemplares, pero que se puede hacer con un presupuesto más realista, más dentro de la realidad de Uruguay. Nosotros en Abacus Bio estamos muy interesados en ayudar a los productores lecheros uruguayos, usar nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y podemos trabajar juntos a atingir ese objetivo. Más una vez, muchas gracias por la oportunidad y estoy abierto a preguntas en una buena discusión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Una excelente charla. Realmente nos deja con una cantidad de ideas para seguir pensando y sobre todo para ponernos a trabajar. Ahora, en esta magia de las comunicaciones, me toca presentarme a mí mismo, así que vamos a escuchar la presentación que le toca a Mejoramiento Uruguayo, y como normalmente es nuestro aporte, bueno, vamos a pasar a nuestra realidad local, desde la realidad de los tambos hasta cómo vemos reflejado todo ese trabajo de cada uno de los tambos participantes en los resultados. Y sobre todo vamos a comentar con más detalle un proyecto que nos está ocupando en estos meses y que confiamos mucho nos permita avanzar en el sentido que nos estaba comentando Bruno también con lo que está pasando a nivel mundial. Bueno, lo escuchamos entonces. Muy bien, muchas gracias. En esta presentación lo que vamos a compartir es desde un marco de referencia nacional qué lineamientos estratégicos tenemos visualizados y puestos en marcha a través de un proyecto con la Agencia Nacional de Desarrollo hacia el corto y mediano plazo para el sistema de registración y evaluación, y también compartir rápidamente qué resultados ya estamos observando. Todo esto en 10 minutos, por tanto vamos a ser muy ejecutivos, o intentaremos al menos. Bueno, en este esquema de los últimos 28 años, según las estadísticas de la Dirección de Estadística Agropecuaria del Ministerio, observamos, bueno, obviamente en amarillo el avance en la producción de litros de leche, un descenso en el número de tambos graficado por la línea azul, que registra un 2% anual promedio en estos últimos 28 años, un poco acelerado a partir del ejercicio 2014-2015 a menos 5%, y un aumento constante del 1.2% en el número de vacas masa. En este sentido y en este contexto, la proporción de tambos y vacas que tienen evaluación, estos son datos del año pasado, pero básicamente diríamos en la última década se mantuvo así, es un aproximadamente 9-10% en cuanto a los tambos remitentes, y un 23-25% de las vacas masa activas. Esto no quiere decir que no haya en Uruguay otros tambos con registros, simplemente que no participan de este sistema estándar y de evaluación. Todo este concepto es inspirado por el fundamento de que sin información el proceso de toma de decisiones exitosas no es posible. Cualquier decisión con resultado exitoso que se toma sin información previa, consideramos que es más bien producto del azar. Los lineamientos estratégicos que hemos observado a lo largo de estos años de experiencia y junto a los productores son básicamente tres limitantes
que consideramos levantar. Uno es el acceso a la registración, a veces por dificultad, falta de tiempo. Una tercera posibilidad vinculada al uso de la información es no solo el acceso, sino el mantener los registros actualizados, que realmente esa información sea útil en este proceso de toma de decisiones. Y finalmente otra cosa a levantar es entender qué valor tiene todo este trabajo, realmente comprobar en la aplicación cómo se traduce en una mejora de la rentabilidad. Del 2019 tuvimos la invitación a participar a través de un llamado en la modalidad bienes públicos sectoriales, bienes públicos para la competitividad de la Agencia Nacional de Desarrollo, y afortunadamente en noviembre de ese mismo año fue aprobado con el aval. Afortunadamente no éramos los únicos convencidos de esta situación, y recibimos el apoyo de 2 ministerios y todas las gremiales de alcance nacional y departamental, así también como las instituciones de productores y académicas con las que compartimos el trabajo. Como decía, en noviembre fue aprobado este proyecto que llamamos Tambos 2.0, Sistema de Captura de Registros y Base de Datos y Reportes para el sector lechero uruguayo, de modo de abarcar todo el espectro con el que consideramos obtendríamos resultados. Su periodo de ejecución es de febrero del año pasado hasta noviembre de este año. Esto se proyectó pre-pandemia, y el monto total del proyecto asciende a 9 millones de pesos, de los cuales el 77% es un aporte no reembolsable de la Agencia de Desarrollo, y el resto es una inversión de mejoramiento uruguayo. Siempre nuestra base conceptual fue visualizar el establecimiento lechero como 2 niveles de unidad de negocio. El conjunto, como el tanque remitido de leche y por el cual obtenemos un precio por esa leche desde la industria a la que se remite, pero también las vacas como unidades de negocio sobre las que también tenemos margen para trabajar en su eficiencia y también repercutiendo naturalmente en el conjunto del establecimiento. De ese modo, el objetivo principal fue o siempre es establecer esta diferencia, tener la posibilidad de seleccionar los animales más aptos, visto obviamente también como una unidad de negocio de la rentabilidad de la empresa lechera. Así, buscamos entonces reorganizar, promover, como vamos a ir desarrollando, el acceso a estos registros, a una base de datos nacional por su importancia y también al uso de los reportes que surgen de ella. Como primer objetivo, nos hemos marcado generar una aplicación móvil. Voy a mezclar objetivos y las actividades que estamos haciendo, de modo de permitir el acceso y facilitar a través de un teléfono celular. La particularidad de esta aplicación es su gran interfase o gran comunicación con programas que ya existen en el mercado, de modo que no viene a suplantar a ninguno, sino a ser complementario simplemente en la tarea de registración, adaptado altamente al trabajo de campo, y esta aplicación será un bien público para el sector lechero de propiedad intelectual de mejoramiento uruguayo. Entre los objetivos centrales nos vamos a desarrollar en la metodología de extensión y en un trabajo muy vinculado y codo a codo con las asociaciones de productores locales, para hacer llegar a cada uno de los productores una asistencia y levantar esta restricción, sobre todo del acceso a la registración, pero también en el uso de esa información. También contaremos en este grupo de objetivos con la consultoría internacional o de expertos internacionales que, en base a las experiencias exitosas que conocemos de otros países de referencia que están más adelantados que Uruguay en estos sistemas, poder recibir observaciones de modo que podamos nosotros contar con las herramientas para adaptar y aportar sugerencias al desarrollo de nuestro sistema local. En cuanto al específico, a los objetivos vinculados al
un punto tercero de acceso y uso. Vamos a desarrollar una plataforma de acceso web que en realidad la virtud que buscamos tener es que tenga un acceso diferencial para todos los usuarios que pueden obtener valor de esta información, tanto obviamente los productores asociados, usuarios, pero así también técnicos, instituciones de investigación que le dan mucho valor a los registros captados de este modo. También en este caso vamos a contar con un apoyo de expertos sobre el flujo de la información y cómo se usa de modo de lograr efectivamente la utilidad de esto y no simplemente que sea una plataforma como una más de acceso a información, sino poner conceptos en lo que tiene que ver con el flujo de datos y la experiencia de los usuarios. Si me debo detener en algunos, dentro del poquísimo tiempo que tenemos en alguno de los objetivos, me centro en la relación esta virtuosa que estamos generando con las gremiales locales, donde haremos mucho énfasis en generar nuevos servicios o servicios más ajustados que le faciliten la experiencia al productor dentro de estas limitaciones que nos propusimos levantar. De modo que estaremos generando, y ya estamos trabajando con varios de ellos, en generar la oportunidad ya sea de técnicos locales o asistentes administrativos que le brinden esta posibilidad de adaptar la metodología estandarizada de mejoramiento lechero, digamos la experiencia que tenemos, con una adaptación local y efectivamente que luego pueda ser propicia para generar nuevos servicios de pronto vinculados con la medición de la producción de los animales o la medición de la performance reproductiva, que ya tenemos varias ideas al respecto. Esto va a tener, y ya cerrando la charla, impactos, vamos a dividirlos en económicos, sociales y ambientales. Especialmente, y haciendo un repaso rápido en lo económico, bueno, visualizamos la promoción de todos los implementos que tienen que ver, una promoción indirecta de los que tienen que ver con la captura automática de registros, por ejemplo, los lectores de trazabilidad, que llevan una aplicación directa. En cuanto a estos nuevos servicios vinculados a las gremiales locales, creemos que va a brindar la posibilidad de generar empleo, especialmente estamos pensando en técnicos jóvenes vinculados de arraigo local, digamos, que puedan tener un acceso al productor más cercano. Y por cierto, el aporte que esperamos a la rentabilidad de la cadena en el corto plazo con las herramientas de ordenamiento de la información en la gestión del tambo, un tambo que no lleva información al que lo tiene, lo vemos todos los días como eso repercute de forma positiva, y a mediano y largo plazo ya en el aumento de la competitividad general y productiva económica de los tambos a través de las herramientas de selección de animales. Y hacer referencia rápida a herramientas que ya se están utilizando en el mercado de ventas de reproductores, especialmente de inseminación artificial, con todo lo que tiene que ver en el uso de la información en la importación. El impacto social, bueno, comentar efectivamente que en general la limitación y las asimetrías más tecnológicas, más estructurales, se visualizan en los tambos de una operación pequeña y mediana, a tambos familiares, y este acercamiento de la tecnología creemos que va a equilibrar esas asimetrías, como lo vemos también a diario, pero de forma más extensa. Y por supuesto el acercar a esta metodología de asesoría técnica, brindar oportunidades, como decía, apuntamos a técnicos jóvenes sin las herramientas de la experiencia de años, que esto podría facilitar al tener un trabajo, una metodología de trabajo estándar. Obviamente en un servicio de mayor calidad para el usuario,
y un impacto positivo en la comunidad académica, pensamos, por el acceso a la información de la base de datos. En cuanto al ambiental, si bien este proyecto no tiene un impacto directo claramente negativo, ni que hablar, pero creemos que indirecto positivo en la selección de animales más eficientes. Cuando uno mide cualquier indicador de emisión producida por unidad de producción, en este caso lo referido a la leche, producir con animales más eficientes que registran periodos improductivos más cortos, se reproducen más fácilmente y son más precoces, obviamente generan menores emisiones por la misma cantidad de producción. Y las bases de datos obviamente creemos que van a aportar claramente al desarrollo, o por lo menos la posibilidad del desarrollo de nuevos indicadores de monitoreo ambiental con mayor precisión. Los resultados que ya estamos observando es esto: cuando evaluamos el índice económico de producción, un índice de selección que combina genética y economía, ya estamos midiendo que las terneras nacidas en el 2020 son más del 20% más rentables genéticamente que aquellas nacidas 10 años, de aquellas vacas nacidas 10 años antes. Y esto realmente es contundente, esto se acumula y esto se traspasa a las generaciones. Así que bueno, muchas gracias hasta aquí. Dejamos más para conversar más en el espacio de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por seguir ahí. Espero que hayan encontrado hasta ahora las dos charlas interesantes. Recuerden que tenemos el celular para que ustedes nos manden consultas, el 099-524-202. Allí recibimos cualquier pregunta que quisieran hacernos y con gusto luego de esta última charla vamos a estar compartiéndola. Y hablando de eso, vamos a tener el gusto de recibir al doctor Ignacio Aguilar de INIA, y él nos va a estar contando, como dice allí, las novedades que nuestro sistema local de evaluación genética presenta, pero él va a ir un poco más allá y va a contar de un modo más técnico que el que vimos recién cómo se conforma este sistema de evaluación, cuál fue su historia en cuanto a sus bases de datos, cómo se está acomodando y qué perspectivas tenemos para el futuro con nuevas características a evaluar. Así que escuchamos a Ignacio con mucho gusto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ignacio Aguilar, integro el equipo técnico de INIA junto con Olga Rabañolo. Recientemente se ha incorporado al equipo de Lisandra Kern para trabajar en las evaluaciones genéticas en ganado de carne y de leche, y también parte de la presentación ha sido con el apoyo de Natalia Farrajes, estudiante de maestría. La evaluación genética nacional está conformado el Comité de Evaluaciones Genéticas por estas instituciones, la Asociación Rural del Uruguay, que es la que gestiona los registros genealógicos de los animales pedigree, Mejoramiento y Control Lechero Uruguayo, el MU, que gestiona la base de datos fenotípicos en lo que hace a controles lecheros, datos de partos, secados, eventos productivos o reproductivos, así como la Sociedad de Criadores de Holanda y de Jersey. Por otro lado, el equipo técnico está conformado por lo que es la Facultad de Agronomía y el equipo que les mencionaba recientemente de INIA. A su vez tenemos el apoyo de lo que es el INALE en toda esta mesa, está integrado esta mesa. A su vez, a nivel internacional, Uruguay está integrado en la evaluación genética internacional llevada a cabo por Interbull, que vamos a ver un poco más adelante. El propósito de las evaluaciones genéticas es estimar méritos genéticos para caracteres de relevancia económica, y en el caso de Uruguay estas son las características que estamos evaluando en algunas de las razas. En lo que hace a producción tenemos evaluaciones de méritos genéticos para leche, grasa, proteína. También en el caso de fertilidad hay estimaciones de méritos genéticos para lo que es la tasa de preñez, y en el caso de salud de ubre recientemente hemos incorporado lo que es el recuento de células somáticas. En el caso de la evaluación genética de Holanda, contamos con información de las características lineares de conformación, y bueno, estas son las características que estamos integrando. Por otro lado, desde el 2012 Uruguay tiene disponible lo que es un índice económico productivo, que es un trabajo que ha sido liderado por el equipo de la Facultad de Agronomía, que lo que tenemos es un índice de selección
que es lo que es la ponderación relativa de cada una de las características según su relevancia económica en los sistemas de producción nacional. Acá tenemos cuáles son las características que están integradas y cuál es la relevancia o la ponderación que tenemos de cada una de ellas. Como les mencionaba, Uruguay está integrado a la Evaluación Genética Internacional, que es liderada por Interbul. Interbul es el subcomité del ICAR. ICAR es una institución que se gestiona lo que es la registración animal a nivel internacional. Y los países que están integrando Interbul son cerca de 30 y básicamente la gran mayoría de los países europeos, así como los países nórdicos, de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. Tenemos la presencia de Japón y Corea, e Israel, Sudáfrica y a nivel de América, Canadá y Estados Unidos, y solamente Uruguay es el único país que integra de los países de Sudamérica. El objetivo de Interbul es proveer de evaluaciones genéticas uniformizadas, integrando la información de todos los países, y para eso realiza 3 pruebas en el año. Una es en el mes de abril, agosto y otra es en el mes de diciembre. Si vemos cuáles son de la evaluación que se ha publicado recientemente en el mes de abril, lo que vemos que Uruguay puede evaluar genéticamente 8.000 toros, 8.700 toros, dado que tenemos información de las hijas de esos toros a nivel de producción en los sistemas de registro. De ellos, solamente 1.100 toros pueden ser incorporados en Interbul debido a que existen ciertos criterios para utilizar. Por ejemplo, los toros que tienen que tener hijas en 10 o más rodeos y tienen que ser nacidos luego del 86. Eso es uno de los limitantes más grande que tenemos, que hoy por hoy muchos de los toros tienen hijas en menos de 10 rodeos y por lo tanto no los podemos incorporar. Esos 1.100 toros que tienen hijas en Uruguay también tienen hijas en otros países y nos permiten tener como una red de conexión a nivel genética a través de los distintos países y nos permite luego tener la evaluación genética de todos los toros que están evaluados a nivel mundial, que en la evaluación recientemente involucra cerca de 165.000 toros. A su vez, de esos 1.100 toros hay 93 toros que solamente tienen hijas en Uruguay, o sea que son toros, les llamamos domésticos, porque no tienen hijas en otros países. Pero bueno, entonces esta información de la evaluación genética se publica en esos 3 momentos en el año, en abril, agosto y diciembre, y para eso todos los méritos genéticos de los machos están disponibles en una página de acceso público que es geneticalechera.com.uy, en donde tiene un gran buscador. La principal objetivo de esta página es poder brindar una forma rápida y sencilla ir a buscar los méritos de algún toro en particular. Pero también tiene otros componentes, como pueden ser ver, por ejemplo, lo que son los percentiles de cada una de las características, o ver, poder hacer la conversión de DEPS en el caso de Holando, o hacer una búsqueda. Y también tiene una sección de listados en donde podemos tener, por ejemplo, cuáles son los toros disponibles que le llamamos como activos, o ver el catálogo de padres, o los mejores toros por cada característica. Por otro lado tenemos, entonces, vemos que la evaluación genética, acá lo que les mostramos es una curva en el tiempo, cómo han sido la evolución desde sus inicios. En los años 90, inicios de los 90, se empezó la evaluación genética y solo incorporaba caracteres de producción, principalmente leche, si bien había alguna proporción de animales que se evaluaba también por grasa. Luego se incorporaron los que son los caracteres de tipo. Ya en los inicios de los 2000 se incorporó lo que es la producción de grasa y de proteína, o sea, méritos genéticos para proteína y de grasa en la gran mayoría de los animales. Y luego hicimos otros avances en lo que es incorporar las características lineales de tipo. Luego en el 2012 sí tuvimos un cambio importante en lo que fue, por ejemplo, el desarrollo del índice de selección, el IEP, y por otro lado también lo que fue la integración de Uruguay a la evaluación genética internacional. 2015 incorporamos evaluaciones genéticas para fertilidad en hembras, además de tener algunos ajustes en el modelo de evaluación para producción. Luego tuvimos una actualización de ese índice para poder incorporar la fertilidad, y en el 2018 hemos incorporado lo que es el recuento de células somáticas, y de la misma forma hemos ajustado el índice para poder reflejar eso. Y en el 2017 empezamos con la evaluación genética para la raza Jersey.
Como ustedes ven, esta evaluación ha sufrido distintos, a través del tiempo se han ido incorporando distintas características o distintas razas. Por lo tanto, bueno, queríamos ver cuáles son las nuevas características que se están incorporando. En el Comité de Evaluación Genética se ha priorizado trabajar en lo que es a la longevidad. Entonces, como ustedes sabrán, la longevidad es una característica de relevancia económica en los sistemas de producción y por esto lo que entendemos es tratar de identificar animales que tengan la mayor capacidad de mantenerse productivos o sea, que tengan mayor probabilidad de supervivencia al descarte voluntario e involuntario a nivel dentro de los rodeos. Como les decía, estos son parte de los estudios de tesis de maestría de Natalia Ferraz, que estará terminando sus estudios durante este año. ¿Qué ocurre con este carácter de longevidad a nivel internacional? Bueno, la gran mayoría de los países que integran Interbull presentan una evaluación genética por longevidad. Y Uruguay es parte de una minoría que no está reportando evaluación genética, por lo tanto era relevante poder incorporar esta característica. Nosotros lo que utilizamos fue hacer uso de la base de datos del MU, que es una base de datos histórica que tiene datos desde el 85 a la fecha, y tenemos registro de más de 2 millones de lactancias, y nos permite poder hacer uso de esa información para poder desarrollar una evaluación genética para longevidad. Una de las primeras cosas que Natalia estuvo viendo fue cuáles son los motivos de descartes registrados por los productores a nivel de los sistemas de captura de registros, y como ven, tenemos una alta proporción que tenemos o bajas automáticas o bajas desconocidas. O sea que la información de descartes vemos una limitante en cuanto a la cantidad de información que tenemos disponible. Existen varias formas de expresar la longevidad. Algunas de ellas demoran mucho en la vida de los animales porque, por ejemplo, tenemos que ver cuántos son los días en lactación durante toda la vida del animal, por lo tanto tenemos que tener la presencia de medir muchos años, o ver cuántos son los días entre el primer parto y el descarte. Pero también existen otras formas de ver la longevidad que están para ver si están presentes en ciertos momentos en la vida. Por ejemplo, si la vaca está presente o no a los 36, 48, 60, etc. Y es una forma alternativa que nos permite ver en forma binaria, presente, ausente, si el animal está presente en distintos momentos en la vida. Acá les presentamos cuál es la capacidad de sobrevivencia por según lactancias. Entonces lo que vemos es que tenemos una caída de lactancia 1 a lactancia 2, donde un 25% de los animales deja de estar presente, y así vemos que hay sucesivas caídas en las primeras lactancias. Si nos concentramos en las primeras 5 lactancias, esto es un poco la tendencia que estamos observando, en donde vemos que hay, diríamos, una caída lineal dentro de la lactancia y unas caídas más grandes a través de inicio de una segunda lactancia. Esta información la podemos analizar como medidas correlacionadas, y lo que tenemos acá, cuáles son las características. Para poder hacer una evaluación genética necesitamos saber si estas variables, estos caracteres son heredables. Por lo tanto, lo que vemos acá son las heredabilidades, que es parte del estudio de tesis de Natalia, que nos permitiría saber si podemos incorporar esta característica o no. Los valores encontrados están de acuerdo a lo que la literatura reporta, con heredabilidades relativamente bajas entre las distintas características, y acá lo que estamos viendo es la capacidad de permanencia en primera lactancia, en segunda lactancia, tercera, cuarta y quinta lactancia. Por lo tanto, ¿es posible poder utilizar una evaluación para longevidad? Bueno, pensamos de que sí. Hemos hecho uso del gran capital que tenemos, que es esta base de datos de registros única en Uruguay, que es la que gestiona el MU, que por otro lado ha sido el trabajo liderado por 2 instituciones a través de la historia, que fue la ARU y Mejoramiento Lechero. Utilizando la presencia de animales a través de distintos registros productivos como controles, partos, servicios, podemos determinar si esos animales están activos o no en los sistemas de producción. Pudimos establecer que existe variación genética para permanencia en el rodeo en nuestras condiciones, por lo tanto vemos que tenemos posibilidad de incorporar la longevidad en nuestro sistema de evaluación genética, y sería una de las características que vamos a estar incorporando en el corto y mediano plazo. Así que bueno, muchas gracias y quedo a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a la presentación de Ignacio. Realmente, como siempre,
compartimos en estos espacios muy interesantes para actualizarnos y tener como una mirada más clara aún desde lo técnico. Yo sé que muchos hacen el esfuerzo también para comprender qué está pasando detrás de esos resultados que recibimos, así que esta presentación es excelente para comprenderlo. Bueno, en el número de WhatsApp que hemos compartido van llegando algunas preguntas. Vamos a aprovechar el tiempo, no tenemos mucho para las preguntas, pero vamos a aprovecharlo y así seguimos en orden de utilizar bien el espacio y hacerlo muy dinámico. Vamos a compartir la primera pregunta para el doctor Aguilar. Dice así: hace más de una década en algunos países se penalizaba el contenido de agua y se consideraba el peso corporal en el contexto de sistemas pastoriles en índice de selección. ¿Cuál es el estado de esa discusión en Uruguay? Bueno, hace quizás cerca de una década en Uruguay, cuando se incorporó el índice, como mencionaba por el equipo técnico de Facultad de Agronomía, en las discusiones, el peso en el desarrollo del índice involucran varias etapas en lo que es el objetivo de selección. Sí está considerado el peso adulto del animal, pero aún en la prueba nacional no tenemos estimaciones de méritos genéticos por peso individual de los animales. Entonces, si bien de alguna forma está considerado el tamaño, al no tener evaluaciones de peso de los animales, no lo tenemos representado en el índice. Y en cuanto a lo que hace al volumen, desde que se incorporó el índice en Uruguay, el volumen de leche o el volumen de agua, vamos a decir, está penalizado en nuestro índice. O sea que desde el 2012, cuando empezamos a aplicar el índice de selección, el IEP, en su momento ponderábamos leche, grasa y proteína. Desde ese entonces, desde el 2012, está bien, sí, siempre la leche, el volumen de leche ha sido penalizado. Al día de hoy también sigue estando penalizado y, como les mostraba, luego ese índice ha sufrido algunos cambios. Pero bueno, en concreto en Uruguay se penaliza el volumen y peso adulto, si bien está considerado en las fuentes de ingresos y de costos, en la actualidad no tener BEP no lo podemos ponderar en ese índice en particular. Fantástico, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Bruno. A ver, Bruno, si te parece que la podemos contestar, vos decime. Has mostrado en tu presentación con mucha claridad el estado actual de los sistemas de evaluación en el mundo y nos consultan si podés decir algunas palabras sobre la evolución, sobre todo en los últimos años, de esos sistemas. Sabemos que en Australia han creado nuevas organizaciones, en Estados Unidos de pronto reorganizaron. ¿Tenés alguna reflexión sobre eso que podamos compartir? Sí. Esos sistemas están siempre en evolución. Es una evolución constante porque los problemas, los desafíos están llegando siempre para el sector lácteo de todos los países. Nuevas tecnologías como la genómica, la adaptación o la inclusión de nuevas características para los índices económicos de selección, iniciativas para incrementar la confiabilidad de las evaluaciones, mudanzas de los modelos de evaluación. Entonces, muchas mudanzas están siempre aconteciendo, las inversiones son constantes en esos sistemas, y la genética es una parte muy importante, muy estratégica de esas organizaciones. Entonces, la única semejanza entre todos esos sistemas es que están siempre mudando y testando cosas nuevas, testando métodos para incrementar la tasa de progreso genético y la adopción de las herramientas de genética. Bueno, muchísimas gracias, Bruno. Genial. Después tenemos una tercera pregunta que nos va a dar introducción al próximo espacio, que es la entrega de premios INIA a los 10 tambos con mejor IEP. Y nos preguntan, ¿qué genética predomina en promedio en los 10 tambos premiados? O nos consultan en los usuarios de MU. ¿Nueva Zelanda o Estados Unidos? Nos pregunta. Bueno, vamos a tomar como, en lugar de mencionar los países, como el sistema de producción, ¿verdad? Más, a ver,
prejuiciosamente más pastoril o más, como bien lo señalaba Bruno en su presentación. Bueno, lo lindo y lo interesante, sobre todo lo van a ver reflejado en los testimonios de los productores que tenemos para compartir con ustedes sobre los 10 premiados, pero también lo podemos compartir sobre los socios de MU, es que uno llega a buenos índices con una genética variada. Lo importante, y es lo que estamos trabajando, lo que bueno, nos ha reforzado Bruno con su presentación, lo que nos mostraba Nacho con las herramientas, es que nosotros podemos seleccionar los mejores de cualquier sistema de esos, por ahora en general, y vamos a tomar el desafío que nos planteaba Bruno sobre buscar lo local. Pero la genética es absolutamente variada y lo van a ver, como digo, sin más mayor explicación, en los testimonios de los productores que han llegado a los mejores índices con genéticas de cualquiera de esos dos orígenes. Eso sí, siempre con información y seleccionando los mejores. No es al azar, ya tenemos que avanzar en esa, no me atrevo a decirle prejuicio, pero preconcepto de decir, bueno, si la genética es de tal origen, tengo el éxito asegurado, y si es de tal otro, no tanto, no, para nada. Con indicadores, y para eso son las evaluaciones locales, podemos seleccionar los mejores. Bueno, si les parece correcto, te doy la palabra, Santiago, para que nos comentes quiénes son los ganadores del premio INIA de este año. Bueno, muchas gracias, Fernando, y buenas tardes a todos. La verdad que es un placer, de verdad, estar en esta jornada que tuvimos que cancelar el año pasado porque nos agarró a principios de la pandemia, y ahora retomamos la sexta, y siempre trabajando tan a la par con el MU y con INALE, y ahora con la participación de Abacus, que es un hito, me parece que va a ser importante para nosotros también. Bueno, esta parte, que es nosotros le llamamos el reconocimiento, no es un premio, pero es algo que INIA quiso hacer de hace muchos años. Hace 5 ediciones de esta jornada que se está, en lugar de lo que por ahí veníamos haciendo antes, que era premiar al mejor control lechero, ahora es premiar o reconocer el trabajo en todo el rodeo. O sea, lo que ahora Nacho va a explicar de qué se trata, pero en definitiva, lo que estamos haciendo, vamos a por ahí compartir ahí la presentación. Lo que estamos haciendo con este reconocimiento es buscar reconocer el trabajo de los protagonistas reales, que son los productores, ese trabajo de hormiga lento y paciente de antes, casi 3 años antes de que empezara a ver la leche o la plata, digamos, elijan el semen en función de estas características locales y del sistema de producción y el sistema de venta o exportación de leche que está en este país. Se guarden esas vaquillonas, que también es un esfuerzo con muchas de esas opciones de negocios que pasan. Y bueno, y básicamente también que siguen consistentemente participando del sistema de evaluación genética, que como le mostraba Bruno, por más que estemos con nuevas herramientas tecnológicas como la genómica, todas las tecnologías se basan en los registros de información, y eso le da solidez al sistema de evaluación genética, que hay que decirlo, el de Uruguay es el líder en la región. Es uno de los países que tiene un sistema activo, integral, y bueno, y tiene mucho por mejorar, pero hay que reconocer el trabajo ahí. Así que bueno, Nacho, si vos contás un poco cómo se calcula este reconocimiento, vamos a ir nombrando a cada uno. Sí, bueno, lo que tratamos de ver es un poco, no animales en forma individual, sino tener un poco el concepto de población. Entonces, la idea es poder premiar aquellos rodeos que en promedio tienen animales que sobresalen. ¿Qué animales estamos promediando? Bueno, desde hace unos años tomamos la iniciativa de poder de promediar la generación que se está integrando a los tambos año a año, que son las vacas de primer parto. Por lo tanto, los rodeos los estamos evaluando en función de cuál es el promedio del índice económico productivo del IEP, que es un poco el que
globaliza el mérito genético de todas las características de aquellas vacas de primer lactancia que iniciaron su lactancia en el 2020. De manera de poder ver un poco cuál ha sido la mejora en la genética que se ha ido incorporando y que se ve reflejada en animales que están en producción. Y también de alguna forma es premiar o reconocer a aquellos productores que están llevando registros, como Santiago decía, y que están llevando registros de sólidos también, que es importante porque, bueno, si no tenemos registro de sólidos, lamentablemente no vamos a poder tener buenas evaluaciones para grasa y proteína, que son de las características que un gran impacto tienen en el índice. Así que, bueno, ese es un poco el índice y el promedio que estamos presentando para rankear a los establecimientos. Gracias, Nacho. Bueno, entonces, en base a esto que es, como decía Nacho, el promedio del IEP de las vacas de primera lactancia del 2020, o sea, del año pasado, vamos a nombrar los 10 productores con mejor IEP. Lo vamos a nombrar en orden alfabético. Primero nombramos a Alejandro Pérez, de la empresa Abel Pérez e Hijos, del departamento de San José, con un IEP promedio del rodeo de 110.6. Esto como referencia, no les comenté hoy, el IEP promedio del MU es alrededor de 105. Todos estos que vamos a nombrar, los 10 productores que vamos a nombrar ahora son realmente muy destacados. Segundo, en orden alfabético, Ernesto Batisti, productor de la empresa La Rosada. El tambo está en el departamento de Soriano, con un IEP promedio de 113,7. Así que felicitaciones, Ernesto. Esto generalmente lo hacíamos presencial, le podíamos entregar el diploma, es bastante frío, pero bueno, vamos por lo menos mencionando a cada uno. Mencionamos como en tercer lugar alfabético, Esteban Nin, productor de la empresa Doña María, en el departamento de Canelones, con un IEP promedio de 110.3. Felicitaciones también, Esteban. Bueno, vamos a escuchar a él también más adelante contándonos cómo trabajan. También Alejandro, que mencioné antes. Mencionamos en reconocimiento también a la productora Gloria Noya y el productor Leandro Matos de la empresa agropecuaria Capurro, también del departamento de San José, con un IEP promedio de 109.9. Felicitaciones también a ambos. Mencionamos en quinto lugar, alfabético de vuelta, al productor Juan Ignacio Mangado, de la empresa Santa Carolina, quedó también entre los 10 mejores. Juan Ignacio pertenece al departamento, produce leche en el departamento de San José, y logró un IEP promedio de 112.7. Mencionamos y felicitamos también a Juan José Placeres, que también quedó en el top 10, productor de la empresa Las Praderas en el departamento de Flores, y logró un IEP muy destacado con un IEP promedio de 113.7. Así que felicitaciones, Juan José. De vuelta este año te tenemos en el top 10. Bueno, mencionamos a Manuel Herrera, también quedó en el top 10. Mac Herrera, conocido por todos, el del establecimiento del Quijote, produciendo leche en el departamento de Florida, con un IEP promedio de 112.1. Así que felicitaciones, Manuel, Mac. Bueno, el productor que mencionamos ahora es Néstor Cabrera, también en el top 10 de la empresa Don Felipe, produciendo en la localidad de San José, en el departamento, de San José, con un IEP promedio de 112. Y bueno, Néstor también nos va a contar ahora un poco cómo trabaja en un video, así que felicitaciones, Néstor. Ya llegando al final de esta nómina de 10, Raúl y Graciela Ferro, de la empresa del Ingral, también en el top 10, productores de un departamento bastante diferente en Río Negro, con un IEP promedio de 110.6. Y finalmente, mencionamos en esta nómina de 10, del top 10 que le llamamos de productores reconocidos
por IEP a William Smith, que es un nuevo perteneciente a esta lista de 10 este año, de la cabaña Malqueco, en el departamento de San José, con un IEP promedio de 110.2, así que felicitaciones también, William. Así que bueno, con esto cerramos la lista del top 10, a quienes felicitamos de vuelta por todo el trabajo que de vuelta viene de muchos años. Y bueno, vamos a hacerles llegar, ya que ahora no los tenemos presencialmente, vamos a hacerles llegar los diplomas que normalmente les damos en mano, los vamos a hacer llegar por correo. Agradecemos de vuelta el participar y más que nada esto que decíamos, el apostar al sistema, el apostar a la mejora genética y el seguir en el sistema de registro y de evaluación genética. Así que bueno, muchas gracias y los felicitamos. Ahora pasamos al último bloque de la jornada. Perfecto. Nos siguen llegando preguntas en este espacio y algunos comentarios. Los voy tirando antes de pasar a los videos, como para hacerlo más dinámico y divertido. Nos ha llegado un comentario de Daniel Chianola de Estados Unidos a la respuesta de Nacho, y dice: en realidad la genética es multinacional y el tamaño efectivo de la población global de Holanda posiblemente no exceda a 1000. Holstein es una feliz familia multipaís que no se presta fácilmente al embanderamiento. Un comentario. Luego otra pregunta nos dice cómo se puede participar de la evaluación genética. Bueno, respondemos allí, la puerta de entrada es Mejoramiento Uruguayo, se comunican con nosotros y empezamos con todo este trabajo de registración, y va a terminar en comentarios como los que vamos a compartir ahora. Luego seguimos con alguna pregunta más, pero le doy paso a las presentaciones. No tenemos las presentaciones de los 10 reconocidos por INEA, por razones de tiempo y de posibilidades nomás, porque solicitábamos contar con un videíto antes, así llegábamos bien a la jornada. Y así que no lo tenemos de los 10, pero sí vamos a escuchar a 7 productores de los que mencionaba Santiago Fariña, y vamos a arrancar con un video donde vamos a ver a Alejandro Pérez Biasi y a Esteban Nin contándonos cómo hacen para seleccionar sus animales. Un agradecimiento a INEA por este reconocimiento. Siempre es bueno tener este tipo de cosas, bueno, que de alguna manera nos muestran que estamos en el camino. Nuestra empresa familiar ha trabajado desde hace muchísimos años en el mejoramiento genético, en los aspectos físicos, haciendo especial hincapié en ubres y en patas, tratando de tener una estatura moderada, también en los rasgos de salud. Y bueno, desde que está el IEP, este indicador, ella ha sido una herramienta muy importante para la selección de nuestros reproductores, y lo hemos utilizado así. Ahí muy especial atención en lo que tiene que ver con los componentes sólidos y todas las características que valorizan nuestra leche. Y bueno, estamos contentos con el desempeño que hemos tenido. El IEP es un indicador, como decía, muy importante, porque creo que trasciende a los socios de mejoramiento lechero. Es un indicador que está disponible para todos los reproductores, que se pueden usar en el país y lo pueden usar todo el sector lechero. Así que nuevamente felicitaciones a Mejoramiento Lechero por este trabajo, y a INEA por el reconocimiento. Es bueno que las instituciones estemos alineadas en pos de mejorar a Mejoramiento Lechero por este trabajo, y a INEA por el reconocimiento. Es bueno que las instituciones estemos alineadas en pos de mejorar la genética y la calidad de nuestra leche, así como también la salud animal y el bienestar de los animales. Buenas tardes. Bueno, el ingeniero Sotelo del MU me solicitó comentarios sobre mi criterio al elegir toros para mi rodeo.
Al igual que la mayoría de productores, busco animales productivos que no den complicaciones. La facilidad del parto para mí es una condición sine qua non, como creo que para la mayoría. Y bueno, y siempre puse énfasis en los sólidos, por ser Uruguay un país agroexportador y en definitiva todo lo que es el rendimiento industrial está jugado a los sólidos y bueno, en definitiva uno pone énfasis en esa característica. Quizás lo que me diferencia de la mayoría de los productores, aunque hay algunos que también tienen la misma preocupación que yo, es en ver a la leche como un nutracéutico, en tratar de mejorar la leche para el consumidor final. Estoy convencido que la leche A2, proveniente de animales homocigotas A2 para beta-caseína, es mejor tolerada y es mejor para la salud. Esas son enseñanzas que uno en definitiva ha aprendido después de leer los libros de Woodford, que fue un neozelandés que trabajó mucho en ese tema, y afortunadamente hay varios productores que siguen ese criterio acá en el Uruguay, aunque sería deseable que fueran todos. Entonces para mí es una condición sine qua non que el animal sea A2 homocigota, el toro, con el objetivo de a largo plazo lograr tener un rodeo A2 puro. Por otro lado, bueno, hace años hice un curso de industrias lácteas con Aldo Ibarra, viejo gerente de producción de Conaprole, y bueno, me interesó siempre el tema de los quesos, y cuando me enteré de que los animales de la raza Orlando tenían inferior calidad quesera que la Normando y la Jersey, y en parte por el tipo de proteína que es la capa caseína, del Orlando, que era la capa caseína A y no la B, que era mejor para el rendimiento quesero, también empecé a prestar atención a que fueran en lo posible los toros bebé para capa caseína. Es una característica no frecuente, pero le presté atención. Y lo otro es el concepto que ahora está de moda, de una sola salud. Creo en la interrelación de la salud del animal con el medio ambiente y con el consumidor, y bueno, busco vacas sanas. Esa es una obsesión, máxime cuando últimamente se vio que la raza Orlando había perdido rasgos de salud, tenía más problemas, menos longevidad. Y bueno, ese tema me preocupó, como me preocupa también, al igual que muchos productores, el alto índice de leucosis del rodeo nacional. Y bueno, preocupado por ese tema, hablé con distintos proveedores de semen. En el caso de ABS me pusieron énfasis que por ahora lo único que había era el indicador vaca transición, así que cuando elegí toros de ABS busqué toros siempre superiores en ese rasgo. Y bueno, y después el tema de la leucosis, que es un tema que, como dije, me preocupa mucho. Logré que la gente de Gensur, el doctor Queirolo, mandara a analizar una serie de toros que ellos tenían, Argentina, para estudiar el alelo vinculado a la resistencia a la leucosis. Se ve que es un alelo que es poco frecuente, y bueno, salieron 2 toros nada más, y uno de ellos era A2, así que bueno, le compré a Queirolo las dosis que quedaban. En concreto, celebro este tipo de actividades de mejoramiento lechero y de línea. Bueno, muchísimas gracias Alejandro y Esteban por compartirnos su experiencia, contarnos un poco cómo trabajan. Y ahora vamos a escuchar a Néstor Cabrera del departamento de San José y a Manuel Mac Herrera de Florida. Así que adelante, escuchemos sus experiencias. Hola, buenas tardes para todos. Me pidieron un poco que comentara qué características o qué hacíamos para seleccionar la genética. Nosotros hace unos 10 años, un poco más,
venimos seleccionando animales con desviaciones positivas de sólidos por las características del pago de la industria acá en nuestro país. Y bueno, hemos seleccionado básicamente en eso, independientemente de la línea genética, pero seleccionando siempre animales con desviaciones positivas en sólido. También hemos buscado animales que tengan buena vida productiva, que tengan buenas patas, ubres, y bueno, y seleccionar también mirando los rasgos de rentabilidad de la vaca de acuerdo a lo que indican los catálogos. Y bueno, ha sido un poco eso el sistema de selección, poniendo énfasis en esas cosas que para el sistema nuestro de producción, que es que pretendemos que sea un 50% pasto, nos parecen importantes. Así que bueno, eso es lo que tenía para comentarles, y bueno, que tengan una buena tarde. Bueno, buen día a todos. Es un gusto poder interactuar de esta manera, aunque siempre presencial es mejor. Yo empezaría diciendo que reconocer a toda la cadena que hace posible este avance tecnológico que es la genética, y empieza con el tambero en la fosa y capaz que termina con Nacho en línea y Fernando y demás sacando los datos. Evidentemente es un trabajo de mucha gente y es, aunque empieza muy humilde, pero sin ese paso humilde en la fosa, no tendríamos estos datos. Así que también es agrointeligente y demuestra que el sector aplica tecnología. Es una lástima, de paso a paso lo aviso, que no haya más productores, y en eso realmente tenemos que trabajar más para que sean más los productores que entren en el sistema y que se beneficien del sistema, porque esto no lo hacemos por camiseta. Y voy a tomar un ejemplo que para mí es muy lindo, que es la comparación con el Grupo CREA. Yo integro el Grupo CREA Tambero San Gabriel, que el asesor es Renzo Pisciotano, y la mayoría de ustedes conocerán la planilla de costos de Conaprole, que todas las meses Renzo la arma para el grupo y hace una comparación. Y ahí, si tomamos los datos del año 2000, el Tambo El Quijote tiene sólidos totales de 7.41 y el grupo tiene sólidos totales de 7.28. Es un grupo de buena producción, de buena productividad. Muchos tienen algo de cruz, así que esto demuestra que siguiendo un camino tecnológico genético, buscando más sólidos, realmente se logra. Y voy a hacer otro pequeño cuento que me parece que es muy interesante porque no digo que es científico del todo, acá Nacho me corregirá, pero es bastante objetivo, y es lo que pasó en el mes de octubre. En el mes de octubre, en la penca de proteína, que es Renzo, en cada variable, marcan en negrita quién tuvo el dato más alto. Y en octubre, el Quijote fue el que tuvo el dato más alto con 3.61 de proteína. Y el promedio del grupo fue 3.47. Esto demuestra que cuando las vacas se alimentan bien, la genética siempre está, y se demuestra cuando hay muy buena alimentación. Es decir, en mi caso, que es un tambo pastoril, que evidentemente me está diciendo que debería mejorar la comida que le doy a las vacas, tuve la proteína más alta del grupo, compitiendo con productores que dan de comer mucho más a sus vacas, y por lo tanto podrían producir más proteína también por la parte nutricional. Pero la genética está siempre presente, no se pierde, sabemos que es acumulativa, y esto es una demostración clarísima. Cuando no hay limitantes de alimentación, la genética se demuestra en su totalidad, y por lo tanto le gano, entre comillas, a todo el grupo con una proteína de 3.61, y el promedio del grupo fue 3.47. Así que bueno, de vuelta, felicitaciones a todos, y a Línea por seguir esto que siempre sirve para continuar en esta lucha. Muchas gracias, chao. Bueno, muchas gracias a Néstor y a Mac también por contarnos su experiencia. Bueno, ahora no se vayan porque vamos al último bloque de testimonios. Ahora vamos a escuchar al productor Juan Ignacio Mangado,
Leandro Matos y William Smith, casualmente todos produciendo en el departamento de San José. Así que escuchémoslo y luego volvemos contestando algunas preguntas de cierre o algunos comentarios finales. Veamos este video entonces. Un saludo a los productores y a los técnicos y a las autoridades de las instituciones que están patrocinando esta sexta jornada de genética, y quería hacerles una breve historia de lo que ha sido este logro. Hace más de 40 años que remitimos leche a Conaprole, hace 36 años que hacemos control lechero, prácticamente siempre con sólidos totales, y siempre hemos perseguido lo que la industria nos pagaba mejor precio. En su momento fue litros de leche por vaca, y luego de salido el índice hemos perseguido sólidos totales, buscando siempre que la vaca sea más rentable. Somos socios de Sociedad Criadora de Volando, el 100% de nuestro ganado es generación. Hay muchísimo ganado también con 2 dígitos ya de generación, y mucho ganado tiene calificación lineal, calificación por tipo. Para la elección de los toros manejamos el índice como una de las principales herramientas, eligiendo los padres de mayor índice para nuestro tambo comercial. Luego allí bajamos la información, eligiendo siempre sangre americana y canadiense, y buscando todos los mejoradores de ubre, mejoradores de pata, mejoradores de tipo, y con el índice, que es la garantía que tenemos de buscar los sólidos totales, vamos a ir logrando una vaca más rentable en nuestro establecimiento. Todo se ha visto en la realidad. Hace 6 años o más de 6 años que venimos subiendo la grasa y la proteína promedialmente en el año, lo que en cierta forma nos dice que vamos en el camino correcto, porque eso significa mayor pesos en la economía del establecimiento. Siempre hemos buscado, reitero, mejorar el índice, porque creemos que es la principal herramienta que el productor hoy tiene a su alcance para ir mejorando genéticamente su rodeo, porque es mucho más difícil hacer genética que hacer una pradera. Una pradera uno la hace, la comida para las vacas la hace un año al otro, y la ve en la realidad, ya la está viendo, independiente del factor clima. Pero si uno arranca a mejorar su ganado y genéticamente se equivoca, ese error le lleva a corregirlo muchísimos años. En cambio, si uno va en el camino correcto, el crecimiento es más lento, pero hay crecimiento al fin, lo que significa un crecimiento económico de los establecimientos. Reitero, el índice es una herramienta fundamental para los productores lecheros, está al alcance de todos los productores, y es el camino que el productor debe seguir para lograr que su ganado, sus vacas, sean vacas más rentables. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la empresa agropecuaria Capurro se viene trabajando hace años en modelar el tamaño de la vaca, y siempre buscando un mayor nivel de sólidos. Considerando el tamaño de la plataforma de pastoreo, se ha intentado achicar el ganado, considerando las caminatas largas, y así lograr un mayor consumo de pastos para controlar los costos de la empresa. Soy William Smith, cabaña Marca Co, acá cerca de San José. Nosotros manejamos unas 110 vacas. Nosotros arrancamos la cabaña vacal en 1983, y en este momento arrancamos prácticamente a inseminar con semen importado. Especialmente buscamos que tengan que ser semen de toros que da buena grasa y buenas proteínas, y por supuesto buenas uvas y patas, porque tiene que caminar. Trabajamos las vacas en 2 grupos. Algo que estamos haciendo hace un par de años. Uno de los grupos, el grupo 1, que son las vacas y vacaciones recién paridas. La mayor parte de las vacaciones quieren parir prácticamente toda la lactancia. Y si hay alguna vaca con muy alta producción, quedan en este rango también. El segundo grupo, normalmente, vacas abajo de 30 litros de leche. Después que arrancamos con como la vacación está más
ese tiene más posibilidades, más lugar para comer y por ahí respondían mejor a nosotros. Y después tenemos las vacas también en dos grupos de preparto, una de las vacaciones y una de las vacas, ¿no? Y ha ayudado muchísimo para que las vacas y las vacaciones especialmente queden en buenas condiciones para el parto y sin problemas después. Después nosotros usamos semen sexual hace 3 o 4 años y en las vacaciones estamos usando semen sexual y claro, que da más posibilidad a nosotros a elegir las vacaciones que nosotros queremos para nuestra cabaña, ¿no? Y lo último que es que arrancamos también a usar sexual en las vacas de primera y segunda cría. Bueno, saludos y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias ahora entonces a Juan Ignacio, Leandro y Bilian y a todos por compartirnos sus experiencias, porque siempre es lindo escuchar cómo un productor está aplicando todas estas herramientas y con sus palabras cómo está logrando resultados. Bueno, nosotros queremos cumplir con el horario de cierre. Agradecemos mucho a las casi 100 personas que estuvieron en vivo y a todas las que van a estar viéndolo después. Y nos quedaron un par de preguntas que llegaron después, de las que hablamos, unas referidas a la ponderación de la grasa en el índice y también sobre la evaluación y el índice de selección para la raza Jersey, que también tiene su adaptación. Y allí estábamos compartiendo con Bruno, también con Mario recién. Bueno, con respecto a la grasa, recordar lo que ya nos comentó Bruno, que los índices están en permanente evolución. La importancia de trabajar codo a codo con la industria. Creemos que en Uruguay, de pronto es una opinión personal, pero tener un mayor involucramiento de la industria en estos trabajos, porque de ellos recibimos las señales justamente para medir correctamente cuáles van a ser los animales más rentables, porque en definitiva lo que estamos vendiendo es leche como productores. Y como bien comentaba en el inicio el presidente de INALE, esto es por plata, este trabajo es por plata, así que tenemos que ser lo más eficientes posible. Y con respecto a la raza Jersey, recordar sí que estamos trabajando sobre todo en el grupo de estudio de la Facultad de Agronomía, en una adaptación del índice de selección uruguayo, dado las características diferenciales que tiene la raza, que en algún momento ya también lo hemos compartido. Así que no nos resta más que agradecerte, Bruno. Sabemos ya estás en la mañana del jueves, pues allá en Nueva Zelanda, así que buena jornada para hoy. Muchas gracias a Santiago Fariña, a Ignacio Aguilar, a los presidentes de las instituciones y a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Estamos como siempre en contacto. Muchas gracias y bueno, buenas noches para nosotros y buen día para ti, Bruno.